Pedimos disculpas porque se nos cayó el internet, hay falla en el sistema de las grandes empresas telefónicas, pero gracias al Señor que ya está restaurado y podemos continuar con esta presentación. Hablaba de la inerrancia plena, y la inerrancia plena tiene sus propias leyes de interpretación. Esta inerrancia plena, informamos, amén, que afirma en primer lugar que la Biblia es un mensaje de parte de Dios para el hombre, que la Biblia es la palabra de Dios, pero que la Biblia contiene informaciones de carácter histórica, y esa información de carácter histórica son también ciertas, y la Biblia, aún en los detalles, recogen toda la verdad que dice la palabra del Señor. Y por lo tanto, cuando decimos que la Biblia es inerrante, estamos afirmando lo que sostiene la Iglesia evangélica es la inerrancia plena. Primero, la inerrancia bíblica se aplica solo a los manuscritos originales. Segundo, la inerrancia plena se refiere solo a lo que es enunciado por Dios, o sea, lo que es directamente palabra de Dios. Pues, por ejemplo, en los profetas cuando afirman, así ha dicho Jehová, y también, amén, esos registros que están en la Biblia se llaman registros inspirados, como los discursos, por ejemplo, de los amigos de Job, que son registros inspirados, o también como las palabras de Satanás cuando se presentó delante de Dios. Estos registros son inspirados y no la palabra que este hombre, amén, o este ángel de las tinieblas pronunció en esta ocasión. La inerrancia permite que conceptos e ideas se expresen en el habla común ordinaria, manifestándose de esta forma la personalidad del escritor sagrado. La inerrancia permite que la Biblia, amén, no está escrita en orden cronológico, y por lo tanto tenemos que saber interpretar cuál pasaje está primero que otro, que le decía que el libro de Job fue escrito primero que el Génesis, pero el Génesis está ordenado como el primer libro que tiene la Biblia, pero no es así. Igualmente, si interpretamos al Génesis, vamos a encontrar que el Génesis, sus capítulos no están ordenados de forma cronológica. Por lo menos los primeros 11 capítulos pueden presentar ese tipo de problema. La inerrancia toma en cuenta el significado del texto en el contexto cultural que fue escrito. La inerrancia considera los pasajes paralelos no como complementarios, sino como suplementarios. No se contradicen, sino son informaciones que se presentan para ampliar nuestro punto de vista o nuestra comprensión. La inerrancia bíblica permite expresiones gramaticales poco frecuentes o inusuales que lógicamente se nos presentan y que nos hacen a nosotros investigar más profundo un texto. Si no es por estas pequeñas dificultades o estos pequeños detalles que están en el texto sagrado, tal vez no se hubiese desarrollado con tanta profundidad lo que es el tema de la investigación bíblica. Pero lamentablemente, muchos de nosotros queremos que todo se nos brinde en bandeja de plata y que la Biblia sea mucho más sencilla de interpretar, porque no nos gusta investigar profundamente en las Escrituras, pero estamos llamados nosotros a investigar y profundizar en los detalles de cada parte de las Escrituras. La inerrancia permite que la interpretación adecuada en la lengua vernáculo y uso de aproximaciones. Por ejemplo, muchas veces nosotros no sabemos interpretar la forma del fechado de la Biblia. En el año tercero del rey Usía, amén, y no entendemos qué fecha se está refiriendo, o el año primero o el mes décimo, pero no sabemos si es el mes décimo del calendario civil o del calendario religioso judío, o de qué calendario se está refiriendo. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado en las fechas que están presentadas en la Biblia, que deben ser interpretadas correctamente. También en las genealogías tenemos que entender que la genealogía se presentan tomando en cuenta el primer hijo varón, pero muchas veces puede brincar una y varias generaciones, amén, buscando un personaje principal, como la genealogía de Cristo en el Evangelio según San Mateo, que son agrupadas de que grupo de 14 en 14, pero lógicamente hay otras áreas, otros personajes que no están registrados en esa genealogía, pero simplemente el autor quiso trazar una línea genealógica directa desde el rey David
hasta Jesucristo. O como en Lucas, que quiso trazar una línea genealógica desde Adán hasta Jesucristo. Y por lo tanto, si no dominamos el tema de la genealogía, es posible que la genealogía presenten tal vez algunas complicaciones en nuestra interpretación de algún texto sagrado. O si no conocemos la geografía bíblica, también podemos tener problemas de interpretación. O si no conocemos la cultura bíblica, los usos y costumbres, los tiempos bíblicos, un pasaje puede presentar problemas de interpretación. Cuando leemos en el libro, por ejemplo, de los reyes, de los jueces, que dice cuando Joab fue donde un rey a visitarlo, que Joab era zurdo, tenía un puñal en su mano izquierda y dijo: tengo que hablar algo con usted. Y el rey estaba en el jardín con el manto puesto debajo de sus pies. Y esta expresión, poner el manto en sus pies, era cuando iba a hacer sus necesidades biológicas, que iban al jardín a hacerla. Y por lo tanto tenemos que interpretar qué significa esta expresión, el manto sobre sus pies. Amén. Y hay otras formas, otras expresiones que aparecen en la Biblia que tenemos que tener cuidado de interpretarla, porque se trata de aspectos culturales que nosotros, no tener dominio de ese aspecto, posiblemente no vamos a entender el significado de ese texto que estamos interpretando. El calendario, amén, problema de cronología, también de los pesos y de las monedas que aparecen en la Biblia, un dracma, un cuadrante, una blanca. Tenemos que aprender cuál es el valor real, y esos valores pueden variar, ya sea en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Amén. Las tablas de medida, un codo, un palmo, y esas tablas de medida también pueden variar de acuerdo se trate del Antiguo Testamento o se trate del Nuevo Testamento. Y por lo tanto son hechos que tenemos que conocer, son aproximaciones que tenemos que dominar. Amén. De lo contrario, nosotros tal vez no vamos a entender o vamos a interpretar incorrectamente las Escrituras. Hablamos ya de dos tipos de inerrancia. La inerrancia absoluta, que habla que los escritores sagrados tenían la intención de escribir detalles precisos de ciencia y de historia que Dios ocultamente estaba revelado en las Escrituras para que nosotros lo entendiésemos, como si fuese tal vez la Biblia, como el libro Nostradamus, que habla secretamente de cosas que están ocultas y que tenemos que indagarlo. Esa inerrancia absoluta, lógicamente, no es correcta. Y está la inerrancia plena, que dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la expresión de Dios, y aún los datos históricos y los datos científicos que están en la Biblia son correctamente ciertos, a pesar de que se hayan expresado en un lenguaje común y ordinario, como es el caso, amén, de cuando Josué oró para que el sol se detuviese y la luna se detuviese, y así ocurrió según dice la palabra de Dios. Y a ese lenguaje le llamamos fenomenológico, o sea, descrito el fenómeno de acuerdo es observado por el ojo humano. El sol sale, el sol se pone, el sol se oculta. Y asimismo, en ese tipo de lenguaje común fue escrita la Biblia. La tercer tipo de inerrancia se le llama inerrancia limitada. Y este punto de vista también es sostenida por algunos creyentes. Y habla que la Biblia es inerrante e infalible solamente en lo que se refiere a temas doctrinales o morales. Es decir, salvífico, pero no necesariamente en temas científico e histórico. De tal forma, en la inerrancia limitada, Génesis 1 no tiene sentido, porque Génesis 1 vamos a interpretarlo de forma figurada y no son días literales, sino grandes épocas o grandes periodos de tiempo, y vamos a comenzar a creer lógicamente en la evolución del hombre, en la evolución de las especies, porque la inerrancia es limitada y en temas bíblicos la Biblia no es competente. Por lo tanto, Dios no creó al hombre, Dios no creó las especies distintamente, y todas evolucionaron de una fuente común. Solamente Dios creó aquella fuente común, y de esa fuente común, amén, evolucionaron las demás fuentes a través de un proceso biológico. Y si hay inerrancia limitada, lógicamente vamos a entender que la Biblia está llena de mitos,
y nuestra misión es de sacar los mitos que están en la Biblia y determinar cuál es palabra de Dios y cuál es no palabra de Dios. Es como tomar una tijera o un lapicero o el negro para ir tachando todo lo que no es palabra de Dios, y lo que quede sin tachadura, entonces es palabra de Dios. ¿Y quién tiene la autorización o la competencia suficiente para quitarle o ponerle a la Biblia, que es la palabra de Dios? ¿Quién puede determinar qué es correcto y qué no es correcto? ¿Qué hombre tiene la facultad de hacerlo si nuestro conocimiento acerca de Dios es absolutamente limitado? Y no es cierto. Lógicamente que ningún teólogo, por sabio que crea, tiene esa capacidad. Ningún pastor, ningún líder espiritual tiene esa capacidad. Ningún hombre tiene esa capacidad. Y por lo tanto tenemos que aceptar que la Biblia tiene un origen sobrenatural, que es la palabra de Dios y no un libro cualquiera, amén, que cualquier hombre haya podido producir. Afirman que los escritores de la Biblia estaban sujetos a las limitaciones de su tiempo y que la revelación o inspiración no colocaba a los escritores por encima del conocimiento ordinario de su época, y por lo tanto la Biblia tiene errores. Dios no les reveló ciencia o historia, sino religión, y lo que ellos interpretaron que no era religión, entonces esas cosas lógicamente tienen errores según ellos afirman. En consecuencia, la Biblia puede que tenga errores en estas áreas, sin embargo, estos no tienen grandes consecuencias, afirman ellos, ya que la Biblia no pretende enseñar ciencia o historia, y eso es falso. Porque si demostramos que la Biblia se equivocó en un área, también pudo haberse equivocado en otras áreas. Si demostramos que la Biblia es incierta en algunos detalles, entonces, ¿cómo confiamos que sea cierta en otros detalles? Si contiene errores, simplemente nuestra fe no está fundamentada en la palabra de Dios y estamos como las demás religiones del mundo, amén, interpretando a una divinidad, a una deidad, de acuerdo a nuestros propios juicios y no de una revelación sobrenatural que ha venido hasta nosotros. En otras palabras, puede que los escritores, afirman ellos, se equivoquen en asuntos de no revelación, o sea, cosas históricas, cosas científicas, pero los propósitos a que se escribió es cierto. Esa ignorancia limitada falla en reconocer que todos los actos de salvación de la historia son totalmente dependientes de la validez de la información histórica de la Biblia. Si la información histórica de la Biblia no es cierta, ¿y cómo vamos entonces a creerle a la palabra de Dios? Por lo tanto, tenemos que creer que la información de la Biblia es totalmente cierta. Ciudades que se entendía que no existían, que eran mitos. La arqueología, cuando se comenzó a desarrollar, comenzó a comprobar, amén, que estas ciudades sí existieron. Monedas que la Biblia mencionaba y que algunos decían que esas monedas jamás existieron, ya los hallazgos arqueológicos han demostrado que fueron ciertas. Igualmente el diluvio universal, que se decía que no existió, el arca de Noé, que no existió, la ciudad y otras ciudades por estilo, se han demostrado, amén, científicamente que son ciertas, y por lo tanto se puede comprobar que la Biblia es en todos los detalles históricos, es cierto. En los detalles culturales es cierto, y por lo tanto la Biblia es inerrante en todo ese sentido. La cuarta inerrancia es la inerrancia de propósito, que muchos consideran que, amén, que la inerrancia de un libro o pieza literaria puede evaluarse únicamente a la luz de la interacción o el propósito del autor. Simplemente se pregunta, ¿cumple el autor con el propósito con que escribió? Si así es, entonces es inerrante. No importa que contenga errores. El propósito fue, por ejemplo, que Pablo escribió la segunda carta de Corinto, o Pablo escribió, amén, la segunda carta de Tesalonicenses para corregir ciertos errores en la iglesia, y no importa que se contradiga con la demás escritura, si logró su propósito, es correcto. Eso entendemos que lógicamente no es cierto, no es inerrancia de propósito, no es inerrancia absoluta, ni tampoco es inerrancia parcial. Esos tres tipos de inerrancia no son correctos. La inerrancia que la Biblia está presentando es la inerrancia plena. Alabado el nombre del Señor. Vuelvo a repetir, ¿qué significa la inerrancia plena?
Significa que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es, sale del aliento de Dios, amén, y que principalmente es el mensaje de Dios para el hombre. No es un libro de ciencia, no es un libro de historia, pero en todos los detalles históricos y científicos que la Biblia presenta, es también cierta y es también correcta en todos sus detalles. Eso se llama inerrancia plena de la palabra de Dios. Después de estos 4 tipos de inerrancia, aparecen otras teorías, como la teoría de la adaptación. Esta teoría de la adaptación sostiene que como la Biblia vino a nosotros a través de canales humanos y que los autores humanos se adaptaban a los dogmas o puntos de vista doctrinales de la época en que pertenecía. Y por ejemplo, esta teoría de la adaptación, mire cómo va el asunto, afirma que Pablo fue incapaz de romper con las posiciones machistas de su época acerca de las mujeres y por eso ordenó a las mujeres por cubrirse el cabello. También dice que Pablo se contradijo en su visión de la resurrección porque no quería contradecir, amén, la visión de la resurrección que tenían los judíos. Afirman que Jesús también se equivocó acerca del momento de su regreso porque no quería contradecir, amén, lo que habían dicho anteriormente. Lógicamente, esa teoría de la adaptación entendemos que no es de Dios, entendemos que es una mala interpretación que están haciendo de la Biblia, amén, aplicando lógica humana en lugar de hacer una exégesis correcta, una exégesis verdadera de la palabra de Dios. Están buscando explicaciones naturalistas, explicaciones que rechazan, amén, por lo tanto, el carácter sobrenatural e inspiración de las Escrituras. Otra teoría que surge con respecto a la inerrancia es la teoría de la revelación no verbal. Esta teoría sostiene que la revelación no es proposicional, es decir, no recae el énfasis de la revelación en cada palabra, sino que simplemente Dios le reveló al autor no su palabra, sino la idea para que el autor la expresara, el autor sagrado la expresara en su propia palabra y conforme a su propia imaginación. Este punto de vista es extremadamente subjetivo, anula la sabiduría de Dios, la orientación y la verdad y deja al lector vulnerable ante cualquier viento de herejía o de inmoralidad que se pueda presentar. Es claro que cuando dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, palabra por palabra es palabra de Dios. Coma con coma es palabra de Dios. No son ideas, son palabras textuales de parte de Dios. Dios nos reveló la idea, sino dio un mensaje completo y por lo tanto el profeta tenía que producir con fidelidad las palabras de Dios, porque la acción de la revelación y de la inspiración recae no en la idea que está revelando, sino en cada una de las palabras que usó para transmitir ese mensaje. Y por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios, no la idea de Dios, sino la palabra de Dios. Y la última teoría es la teoría de la no relevancia, que nos dice que como la revelación es no proposicional, no es verbal la revelación, sino que simplemente Dios reveló idea y solo un encuentro personal con Dios se considera revelación, porque la revelación es simplemente la idea. Y si usted quiere tener revelación, tiene que tener un encuentro personal con Dios y eso es revelación. La discusión si es inerrante no es relevante, sino una pérdida de tiempo que distrae de las cosas que son realmente importantes. Dicen ellos, esta discusión es también dañina a la iglesia y crea desunión, centrando nuestra atención en los pequeños detalles del texto que no tienen importancia, impulsándonos a gastar energía y tiempo para resolver esas pequeñas cuestiones que no tienen importancia. Eso afirman la teoría de la no relevancia. El alumno tiene que ser paciente y no asumir que toda crítica tiene bases bíblicas. Y por lo tanto está llamado a analizarla y determinar si es correcta o es incorrecta. Los pequeños detalles que no entendemos, los aparentes contradicciones, las palabras oscuras que están en la Biblia, los modismos, las palabras simbólicas,
no hacen más que despertar nuestro interés, amén, y estimularnos a profundizar en los estudios de la palabra de Dios. Queremos todo al pie de la mano. Queremos todo de inmediato, que se nos entregue en bandeja de plata, y no queremos investigar. Queremos que alguien investigue por nosotros y simplemente nos den los resultados de tal investigación. No queremos hacer un exégesis seria del texto. No queremos aprender teología. Queremos oírlo todo simplemente sin que nos cueste esfuerzo. La lectura es pesada. Los estudios bíblicos son pesados. Los estudios teológicos son pesados. Lleva muchas horas de mucho sudor. Amén. Mucho sudor conlleva. Amén. Pero tenemos que hacerlo porque a eso estamos llamados. No vamos a tirar por el piso lo que entendemos que son pequeñeces, porque para usted entiende que una pequeñez, pero tal vez para Dios no es una pequeñez. Por lo tanto, tenemos que mandar los mandamientos y obedecer los mandamientos, por pequeño que a usted les parezca que sean estos mandamientos, o por insignificante que estos mandamientos parezcan para usted. El deber nuestro es conocerlo, el deber nuestro es predicarlo, amén, y el deber nuestro es compartirlo también con otros hermanos. Ahora, después de conocer el tema ese tema tan importante de la relevancia, y que toda la palabra de Dios es relevante para nosotros, y que toda la palabra de Dios también es inerrante en el sentido de que no contiene error en lo absoluto, y que es la palabra de Dios, y que muchas veces los obstáculos que la gente presenta como contradicción de la Biblia es más que falta de conocimiento o falta de formación para estudiar la palabra de Dios. Si estudiamos ciertamente la palabra de Dios, vamos a encontrar la explicación a todas las cosas oscuras que están en la palabra de Dios. La gente dice, ¿con quién se casó Caín? Parece que no leemos la Biblia, porque la Biblia lo dice. Amén. ¿Y quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6? La Biblia dice quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6. Amén. Y todas estas cosas, estos pequeños detalles, están en la palabra de Dios, son puntuales. Simplemente tenemos que desarrollar o adquirir las herramientas para una correcta interpretación de la palabra de Dios, y no estar contradiciéndonos a nosotros mismos de que la Biblia se equivoca, que la Biblia contiene errores. Amén. Porque simplemente es que nosotros no sabemos leer las escrituras y no estamos salvando el puente hermenéutico que nos corresponde desde la época del escritor sagrado hasta la época de nosotros. Ahora, este tema de la inerrancia también tiene que ver con la Biblia. Y este tema, amén, tiene que ver con el nombre de inspiración, el origen de las escrituras. ¿Cuál es el origen de la Biblia? El origen de la Biblia pasa por un proceso. El primer proceso se llama revelación. El primer acto para la Biblia llegar a nosotros es la revelación de parte de Dios. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Es la revelación especial. Hay dos tipos de revelación. La revelación natural, que se presenta en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra transmite sabiduría. Esa revelación se llama revelación natural. Pero esa revelación natural es maleable, como dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, que habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios. Aunque Dios se dio a conocer por medio de las cosas creadas, se confundieron, se extraviaron, porque la revelación natural es maleable, se puede torcer. Y por eso fue necesario una revelación especial. Esa revelación especial se revela a nosotros, viene a nosotros por canales humanos, viene a nosotros por medio sobrenatural, y viene a nosotros a través de una escritura, no de forma oral simplemente porque las palabras tal vez se las puede llevar el viento, sino que Dios quería que esos registros de esa revelación quedasen hasta nosotros hoy en día, que podamos nosotros aprender de esa revelación de 2000 años antes de Cristo. Ahora nosotros tenemos en la actualidad. La Biblia, cada libro es producto de una revelación.
lo que estaba en la mente de Dios se la comunica al escritor. Dios se comunica con el escritor sagrado. Dios se comunica con el agiógrafo a través de ese acto llamado revelación. Y la revelación le da una imagen, un sueño, transmite un mensaje a ese escritor sagrado para que el escritor sagrado entonces lo traiga o lo comparta con todos los demás. Así que el primer acto es la revelación. Número 1, revelación. ¿Qué sigue? Inspiración. Son actos. Y como son actos, es un proceso. Amén. Y el primer paso en el proceso es la revelación. Dios comunica un mensaje. Se llama revelación. Dios, a través de sueños, a través de un profeta, a través de palabra directa, Dios comunica el mensaje por medio de un profeta o por medio de un ángel, como pasó también en Apocalipsis. Eso es revelación. Ahora, el Espíritu Santo capacita a aquel personaje que recibió la revelación para que escriba esa revelación sin mezcla de error. A ese proceso se le llama inspiración, porque el Espíritu Santo protegió la mente del escritor sagrado para que éste pudiese escribir la revelación que recibió de parte de Dios sin mezcla de error, sin contaminación de creencias antiguas ni leyendas antiguas que existían en la época del escritor, o en la época tal vez, o creencias antiguas que existían tal vez en la época, amén, de los destinatarios originales a los cuales fueron escritos. Por ejemplo, se hablaba de que la tierra era cuadrada. Amén. Y la creencia originalmente es que la tierra es cuadrada. Alguien decía que la tierra era sostenida. Los antiguos pensaban que la tierra estaba sostenida en el lomo de una tortuga gigante. Y esos conceptos absurdos, esas explicaciones absurdas del cosmos que existían en las leyendas antiguas, amén, del Medio Oriente, ninguna está registrada en las Escrituras. ¿Por qué razón? Remedios, cosas de brujería, supersticiones y cosas así. Amén. Ninguna están registrada o contemplada en la Biblia, ni se transmitieron a nosotros, porque existió lo que es la inspiración. Dios preservó la mente de los escritores para que escribiesen sin mezcla de error, palabra por palabra, lo que Dios le estaba revelando. Y se llama inspiración. Después de la inspiración, están que los manuscritos originales se fueron compendiando y se formaron el canon. De tal forma que el canon del Antiguo Testamento está formado, se formó, amén, y después se formó el canon del Nuevo Testamento por 27 libros. Después de formarse el canon, otro acto de la Escritura está la preservación. ¿Cómo se preservó? Dios estableció la forma que debían copiarse cada libro del Antiguo Testamento, y por lo tanto esos manuscritos originales que se conforman fueron traduciéndose en la forma que Dios lo había previsto y escribiéndose en materiales que eran perdurables, no siempre papel, amén, que se puede dar con el tiempo, sino materiales mucho más duraderos que en la actualidad han llegado a nosotros. La Biblia llegó hacia nosotros y ahora hay un tercer proceso. Hablamos primero, revelación. Dios transmite el mensaje. Segundo, inspiración. Dios hace que los escritores escriban el mensaje sin mezcla de error. Y tercero, está la preservación. Dios permite, amén, que los escritores le dan instrucciones precisas para que cada copia sea exacta a su original, que de eso hablaremos en unos segundos. Y luego está para nosotros hoy en día la iluminación, que es también el Espíritu Santo nos revela lo que tiene las Escrituras, pero aparte de la iluminación tenemos que decir, amén, que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y que tenemos que buscar de Dios, y por lo tanto a través de esa búsqueda de Dios y a través de ese estudio que vamos a hacer de la palabra de Dios, vamos a escudriñar más profundamente las Escrituras y conocer su contenido original de los libros sagrados. Así que hay tres conceptos involucrados junto con inspiración: revelación, inspiración e iluminación. La revelación, amén, Dios se reveló a ciertos personajes del Antiguo Testamento, Dios se reveló a ciertos personajes del Nuevo Testamento.
La inspiración también es limitada porque a esas personas que Dios se reveló le dio también la capacidad de escribir esa revelación sin mezcla de error. Pero la iluminación es común para todos los creyentes. La revelación no admite grado. ¿Reveló o no reveló? La inspiración tampoco admite grado. ¿Es inspirado o no es inspirado? Pero la iluminación admite grado, porque yo puedo conocer un poco más o un poco menos, y en la medida que busco en la Biblia o alcanzo nuevos niveles espirituales o profundizo en los estudios teológicos, entonces más conocimiento y más grado de iluminación voy a estar recibiendo. Y esos son tres procesos que tenemos que conocer de las Escrituras. Ahora, el concepto de inerrancia e infalibilidad surgen de la discusión teológica en torno a la inspiración de las Escrituras. La inspiración nos habla de que Dios dirigió los escritores sagrados a escribir la verdad divina sin mezcla de error. En 2 Timoteo 3:6 dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios. El término inspirada por Dios proviene del vocablo griego teoneustos, teo Dios, neusto soplo o respiración, y significa literalmente respirada o soplada por Dios. Por lo tanto, que salió de la boca de Dios, que salió del aliento de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1, versos 20 y 21 dice la palabra: pero ante todo entended que ningún profetía de las Escrituras, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra en griega en este verso para hablar de inspirado es feromenoi, o sea, llevados, guiados. Fueron llevados, guiados, conducidos por el Espíritu Santo a escribir palabra por palabra. Y por lo tanto, este concepto me habla de una inspiración plenaria de las Escrituras. ¿Qué es la inspiración de la Biblia según las Escrituras? Fácilmente podemos decirlo en 4 características fundamentales. ¿Cuáles son? La inspiración significa que la Escritura es divina, es decir, sobrenatural, no es humana. No hablamos de una inspiración de un poeta o de un escultor, de un artista. Inspiración no es eso. Inspiración es que Dios vino sobre esa persona y le comunicó un mensaje. El Espíritu Santo estaba con esa persona protegiéndolo para que escribiera ese mensaje sin mezcla de error. Por lo tanto, la inspiración es divina, no humana, y como no es humana, no es natural. Solamente son inspirados los agiógrafos o los escritores sagrados, los cuales recibieron el mensaje. Isaías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Samuel, que recibió un mensaje de parte de Dios, Ezequiel, que recibió un mensaje de parte de Dios. Esos profetas recibieron un mensaje de parte de Dios y por lo tanto fueron inspirados para preservar ese mensaje sin mezcla de error. Y por lo tanto, la inspiración no es natural, la inspiración no es humana y no podemos hablar ahora mismo de generalizar la inspiración. La inspiración es única, no es común a todos los creyentes, nunca lo ha sido, no es general, sino le pertenece únicamente a los escritores sagrados. La inspiración es viva y no mecánica. Cuando el escritor recibe el mensaje de parte de Dios, no está en trance, no está inconsciente, no es escritura automática como un acto que aparece hoy en día como acto, como un fenómeno de demonio, escritura automática. No es eso, es que el escritor, amén, el profeta, amén, el sacerdote, la persona que recibe la revelación de parte de Dios, está completamente consciente en el uso de todas sus facultades, amén, de tal forma que sabe lo que está ocurriendo y sabe que está hablando y conversando con Dios, y por lo tanto no es un sueño o un letargo que usted cae inconsciente y cuando despierta no sabe qué cosa ocurrió. No es así, es viva y es consciente. La inspiración es verbal, no es conceptual. Amén.
es palabra por palabra. No fue en las ideas la que recibe inspiración, sino por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, como resultado de la inspiración, podemos decir que la Biblia, la inspiración es plena. Cuando hablamos que la inspiración es plena, queremos decir que toda la Biblia es palabra de Dios. Cuando decimos que la inspiración es completa, que te estamos diciendo que a la Biblia no le falta nada. Y por lo tanto, ningún profeta puede levantarse ahora a decir que está ahora reinterpretando tal vez o desatando los sellos del Apocalipsis para dar una nueva revelación. No hace falta una nueva revelación. Todo lo que está en la Biblia está completo. No hace falta más revelación. Dios no está levantando personas que vayan a profetizar acontecimientos que no están registrados en la Biblia, sino que va a confirmar lo que ya está registrado. Lo que ya fue profetizado lo puede Dios confirmar, pero no va a cambiar nada de lo que ya está escrito. Significa que la Biblia entera es inerrata. Por eso hablamos de inerrancia, que la Biblia entera no contiene error por efecto de la inspiración divina, y que la Biblia entera es infallere, no falla. Amén. Es infalible. Y por lo tanto, estos conceptos nos habla de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque es exacta científicamente. Es la palabra de Dios porque es exacta históricamente. Es la palabra de Dios porque es exacta en su unidad. Es la palabra de Dios porque es exacta en sus profecías, no fallan. O sea, son puntuales cada profecía. Amén. Es la palabra de Dios porque la Biblia es eterna, no pasa. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará hasta que todo esté cumplido. Y es la palabra de Dios porque es poderosa para transformar nuestras vidas. Demuestran ser la palabra de Dios y son la palabra de Dios. ¿Cuál es el origen de la Biblia? La formación del canon bíblico. Primeramente tenemos que decir que la unidad de la Biblia es asombrosa. Y solamente comenzando con la unidad podemos afirmar que ciertamente es un milagro de Dios. Eso tiene un carácter sobrenatural. Está formada por 66 libros. 39 el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y esos libros fueron escritos por diferentes autores, más de 40 autores diferentes, no fue uno, sino más de 40 autores diferentes, que no estaban juntos, no estaban reunidos, estaban separados, distinta época. Fue escrito en un periodo de más de 1600 años y estaban tan separados que la Biblia se escribió en diferentes regiones geográficas, en 3 continentes diferentes, en Asia, en África y en Europa. Escrita en idiomas distintos, en hebreo, en arameo y en griego. Fue escrita en lugares distintos, unas veces en el palacio, otras veces en el desierto, otras veces en cárceles, otras veces en el camino. Amén. Y en diferentes tiempos, en tiempo de paz, en tiempo de guerra. Alabado el nombre del Señor. En tiempo de apostasía y en tiempo de revelación, en tiempo de dispersión y en tiempo tal vez que el pueblo estaba en su tierra no disperso. Alabado el nombre del Señor. Y en todos esos temas tan conflictivos que tiene la Biblia, que hoy en día no hay 2 iglesias que se pongan de acuerdo. O si reunimos los hermanos de una sola congregación para que se pongan de acuerdo en un solo tema que la Biblia expresa, le pasamos nota a cada creyente para que escriba lo que dice la Biblia o su parecer sobre cuál tema. Y al recoger las notas vamos a darnos cuenta que hay contradicción que prácticamente en todos los que están en la iglesia o en todos los hermanos de una congregación. Si nosotros no somos capaces hoy en día, con el conocimiento tan avanzado que hay, de poner de acuerdo en un solo tema bíblico, ¿cómo es posible que la Biblia, en temas tan conflictivos, represente una unidad tan perfecta que no exista contradicción en ella? Y esto demuestra que hay una sola mente, la mente de Dios, un solo autor divino, Dios mismo en persona,
Y por eso confirma lo que dijo el apóstol Pedro. Los profetas, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. No hablaron por su propia cuenta, sino que dijeron lo que Dios expresaba. Y como es Dios, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, la Biblia permanece con una unidad asombrosa en cada tema y no se contradice. Alabado el nombre del Señor. No hay contradicción en la Biblia. Y los que creen que encuentran contradicción en la Biblia, creen que la Biblia se contradice, no son más que personas que tal vez su fe le está fallando. La Biblia registra y documenta los dos grandes testamentos de Dios. El Antiguo Testamento con 39 libros, el Nuevo Testamento con 27 libros. El Consejo del Testamento tenemos que interpretarlo a la luz de las Escrituras, no en este tiempo moderno. Hoy en día, testamento es un acto jurídico revestido con cierta solemnidad. Pero cuando hablamos de testamento, significa alianza, significa pacto, y se refiere al antiguo pacto y el nuevo pacto. En el siglo II se comenzó a llamarle Antiguo Testamento a la Biblia hebrea, porque ya existía un Nuevo Testamento y por lo tanto se hablaba del Nuevo Pacto o Antiguo Pacto. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es la primera parte de las dos grandes secciones de la Biblia o libro sagrado del cristianismo que se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento corresponde al Tanakh con K, que la Biblia hebrea, amén, y por lo tanto este Tanakh ha existido prácticamente por 2000 años antes de Cristo y representa el fundamento de las escrituras del judaísmo actual. El nombre del Antiguo Testamento surgió en el siglo II, como ya lo hemos visto, y la palabra Tanakh significa que cada palabra Tanat, cada consonante que tiene esa palabra, TNK, representa una sección que está formado el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, que por eso llaman Tanakh. La Ta de Torah, la N de Nevin, que significa profeta, y la K de Ketuvim. Y de esa forma, estas tres consonantes, TNK, se forma la palabra Tanakh, que significa Torah, Nevin y Ketuvim, y por lo tanto esto representa a la Biblia hebrea, Tanakh, Torah, Ketuvim y Ketuvim. La ley, el Torah, son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El Nevin, los profetas, no es igual que la Biblia nuestra división, son diferentes. Nosotros, nuestra Biblia, los libros proféticos solamente son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, pero en la Biblia hebrea los profetas comienzan con los libros históricos. Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, y el libro de Samuel es un solo libro, los Reyes es un solo libro, amén, y los 12 profetas menores también constituyen un solo libro. Y por lo tanto, estos son los profetas. Y los escritos incluyen los libros de Salmo, que son los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, pero también entre los escritos está Ruth, está Lamentaciones de Jeremías, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y también Primera y Segunda de Crónicas. Estas son las divisiones que tiene la Biblia hebrea o Tanakh. Recordemos que la palabra Tanakh significa amén, Torah, Nevin y Ketuvim. La T de Torah, la N de Nevin, que son los profetas, y la K de Ketuvim, que son los escritos, y de esa forma señala las 3 secciones de la Biblia hebrea. La formación del Antiguo Testamento fue escrito durante un periodo de 1000 años. Del 1400 al año 4000 antes de Cristo se escribió el Antiguo Testamento. Y fue escrito por unas 30 personas o autores diferentes que vivieron en distintas épocas, como ya lo hemos visto. En este momento fue en África y Asia. Amén. En 2 idiomas, que fue hebreo y arameo. Estos escritos usaron varios materiales, comenzaron con piedra. Los primeros se escribieron en piedra, como Moisés, que escribió en piedra. Luego también escribieron en arcilla. Las tablas eran de piedra o arcilla.
Luego llegaron los pergaminos y por último de los pergaminos llegó la vitela, que era un pergamino más específico o ordenado en forma de libro. Con distintos instrumentos, con cincel, con estilo, con pluma y preservado en diferentes formas. Se hacía en forma de tabla cuando era de piedra o arcilla, en forma de rollos cuando estaba en forma de pergamino y en forma de códice o libro cuando hablamos de vitelas y ya era códice o libro. Ahora, ¿por qué decimos que son fieles las palabras de la Biblia? ¿Por qué confiamos que estas traducciones que tenemos, que estos manuscritos que tenemos son confiables y que tal vez no recibieron ninguna alteración producto del tiempo o tal vez de producto de algunas mentes religiosas que comenzaron a sacar cosas que tal vez ellos entendían que no debía estar en la Biblia y fueron modificando la palabra de Dios? ¿Cómo entendemos que eso no pudo haber ocurrido con la palabra de Dios y que lo que tenemos como Biblia es correcta, su original? ¿Cómo la entendemos? Fácilmente. Los copistas o escribas copiaban el texto con un cuidado extremo. Numeraban los versículos, palabras, las letras de cada libro, línea por libro, cuadriculando la página, amén, para tener una idea de cuántas letras, de cuántas palabras estaba en una página. De tal forma que habían 33 líneas y en cada línea había un grupo de X número de palabras, sumaban por línea las palabras y sacaban un gran total. Y si tal vez el copista se equivocó en un signo de puntuación o una palabra, esa copia era destruida y tenía que comenzar nuevamente a copiarla de nuevo. Después de los copistas llegaron los masoretas, que conservaron y preservaron las escrituras, y su mayor contribución de los masoretas fue la inserción de los signos vocales, porque en el idioma hebreo y arameo no tenía vocales sino simplemente consonantes, y para poder conservar, amén, su significado correcto, amén, y poder a las nuevas generaciones que lo pudiesen pronunciar y entender, los masoretas comenzaron a introducirle las vocales para su pronunciación. Los rollos del Mar Muerto o rollos del Qur'án, de que fueron descubiertos en el 1947, fue un grandioso descubrimiento del texto antiguo del Antiguo Testamento y constituye una colección de 972 manuscritos que datan de los años 250 antes de Cristo y del 66 después de Cristo. O sea que este descubrimiento marcó un hito enorme en lo que es la historia sagrada, comprobando y demostrando la fidelidad y demostrando la credibilidad de la palabra de Dios. El concepto canon viene del griego, que significa caña o vara, y también norma de medida, y pasó a significar la norma o recta, amén, o recta colección de libros sagrados que iban a ser contenidos en las escrituras. El determinar el canon fue un proceso hecho por rabinos, judíos y eruditos, y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente, Dios dirigió a la iglesia para determinar cuáles libros pertenecían a cada canon. Un libro de las escrituras es inspirado por Dios desde que se escribió. Sin embargo, se dice que es canónico desde el momento que es aceptado por la iglesia e incluido en el canon, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Ahora, para confiar de que esos libros sean canónicos, sean inspirados, ¿qué tipo de prueba se utilizó para incluir esos libros en el canon sagrado? ¿Cuáles fueron las normas que utilizaron la iglesia y utilizaron los rabinos judíos para determinar el canon del Antiguo Testamento y los cristianos para determinar el canon del Nuevo Testamento? Las normas eran fáciles. En el Antiguo Testamento habían 3 criterios de fijación. Primero, antigüedad. Para ser considerado inspirado, un libro había de haberse escrito, amén, antes del último profeta, es decir, antes de Malaquía. ¿Por qué antes de Malaquía? Porque después de Malaquía no hubo revelación de parte de Dios.
Y ese periodo desde Malaquía hasta Juan el Bautista se llamó periodo intertestamentario, donde no había palabra de Dios, no había profeta. Dios no levantó profeta en esos 400 años de silencio, y por lo tanto ningún libro surgido en ese periodo de silencio puede ser considerado canónico según los criterios, amén, para el canon del Antiguo Testamento. Lenguaje tenía que ser en hebreo, porque lógicamente si no era en hebreo o arameo que fue escrito ese libro, ¿cómo saber que el autor, amén, era verídico, era un profeta y no un extranjero y no cualquier otra persona? Por lo tanto, el lenguaje que ellos consideraban sagrado, el hebreo y el arameo, era la lengua oficial de la nación judía, y no solamente la lengua oficial, sino también la lengua, amén, que se entendía que Dios se comunicaba con su pueblo a través de esa lengua, como lo hicieron los profetas, porque todos los profetas se comunicaron con Israel en arameo y en hebreo, y por lo tanto no podía comunicarse en una lengua distinta a esta. Y tercer criterio para aceptar un libro del Antiguo Testamento fue la unidad. Y la unidad significa que tenía que estar conforme a los principios del judaísmo ortodoxo, no contradecir lo que ya estaba escrito. De lo contrario, no se aceptaba como canónico ese libro. Esos fueron los 3 criterios para aceptar como canónico los libros del Antiguo Testamento. Y ahora la fijación del canon del Antiguo Testamento se hizo en el concilio de Jamnia en el año 80, amén, o 90 después de Cristo, un concilio de rabinos celebrado en la ciudad de Jamnia, amén, tiempo después de la destrucción de Jerusalén. Eso es, después del año 70, en ese concilio, los rabinos se determinaron y formaron lo que es el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué se formó el canon? Porque había muchos libros que no eran canónicos, sino deuterocanónicos o apócrifos, que aunque también estaban circulando, y para proteger el judaísmo, para proteger la sinagoga y a los fieles, amén, entonces los judíos determinaron sacar esos libros de dudoso origen, amén, que no contaba con la inspiración de parte de Dios. ¿Cuáles criterios se usaron para el canon del Nuevo Testamento? Después de un proceso que también duró siglos, después de haberse redactado los libros del Nuevo Testamento, en el siglo II, siglo III y siglo IV, le tocó a la iglesia aceptar cuáles eran los libros que iban a formar el canon del Nuevo Testamento. Y también fijaron 3 criterios fundamentales. ¿Cuáles fueron? Primero, apostolicidad. Para ser aceptado en el canon del Nuevo Testamento, tenía que haber sido escrito por un apóstol o un discípulo directo de un apóstol. De lo contrario, no era aceptado. Segundo, unidad, estar conforme con las escrituras. Y en ese tiempo las escrituras básicamente se refería al Antiguo Testamento, pero también a los primeros libros del canon que ya habían sido aceptados como canónicos. Y tercero, universalidad, que significa que si ese libro había sido aceptado por la iglesia, si ese libro estaba siendo leído y enseñado en la iglesia, y si ese libro ya había cambiado, transformado vidas a través de su mensaje, por lo tanto ya es de un uso universal y ya es aceptado universalmente como inspirado, entonces se usaba ese criterio para defender, amén, la canonicidad del libro del Nuevo Testamento. En la primera aprobación, el orden de los 27 libros que actual tenemos en el canon del Testamento fue establecido en la encíclica de Pascua de Atanasio en el 367, es decir, siglo IV, y fue ratificado firmemente el canon del Nuevo Testamento en el 393 por el Concilio de Hipona, y más luego, finalmente, en el 397, por el Concilio de Cartagena. Y en esa época ya queda constituido completamente lo que es el canon del Nuevo Testamento. Vamos a repetirlo. El Antiguo Testamento, amén, el canon fue aprobado en el Concilio de Jamnia en el año 80 al 90 después de Cristo por un concilio de rabinos judíos, y el Nuevo Testamento fue aprobado, amén, la aprobación final
fue en el Concilio de Cartagena en el año 397 después de Cristo. Ahora, usted observará cuántas Biblias hay. Hay una Biblia protestante y hay una Biblia católica. Y si contamos, ahorita dije que habían 66 libros en la Biblia, pero la Biblia católica tiene más libros, no son 66. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Fácilmente es que hay dos cánones. El canon alejandrino, amén, que es tomado de la versión griega de la Septuaginta. Y este canon alejandrino incluyó algunos libros apócrifos del Antiguo Testamento. Estos libros son el libro de Tobías, el de Judith, de Sabiduría, Eclesiástico, Barú, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, que no son incluidos y fueron rechazados por el Concilio de Jania como canónicos del Antiguo Testamento, pero sin embargo la Septuaginta los recibió como inspirado, a pesar de que el judaísmo lo había rechazado como no inspirado. Y por esa razón es que la Biblia católica, inspirada en el canon o con una copia del canon alejandrino, contiene más libros que la Biblia protestante. La Biblia protestante, amén, tiene apenas 66 libros y ahí aparece la gran división. Los libros canónicos o protocanónicos, le llamó a este modo a cada libro que integra la lista oficial de los libros inspirados de la Biblia. Los libros deuterocanónicos o apócrifos son los libros que fueron excluidos porque no son autoritativos o son libros no inspirados de la Biblia. Y los libros pseudoepigráficos son libros de autores no conocidos, autores ficticios, pero que esos libros generalmente eran populares y circulaban en la lengua hebrea. Amén. No fueron incluidos ni en la Biblia hebrea, no son incluidos ni en la Septuaginta, ni en la Vulgata latina, pero que previenen de una tradición hebrea. Entre ellos tenemos como pseudoepigráfico la vida de Adán, el libro de Enoc, que aparece en Primera de Pedro mencionada, amén, la ascensión de Moisés, el martirio de Isaías. Esos libros eran leídos y escuchados por los judíos, amén, aún en los tiempos de los apóstoles, más sin embargo eran pseudoepigráficos y no eran incluidos ni en el canon del Antiguo Testamento ni en el Nuevo, amén, y por lo tanto tampoco son deuterocanónicos o apócrifos, porque son de autores desconocidos. Simplemente se llamó pseudoepigráfico, o sea, anónimos en otras palabras. La Vulgata latina también fue una traducción del canon alejandrino, y por lo tanto la Vulgata latina también contiene los libros apócrifos que son rechazados por el canon palestino. Así que tenemos dos canos, dijimos. El primer canon es el canon alejandrino, que contiene los libros apócrifos, y el segundo canon es el canon palestinense, que se formó al Concilio de Jania en Palestina y significó el rechazo de los libros apócrifos, amén, o deuterocanónico. Y de esta forma, Martín Lutero, con la Reforma Protestante, él aceptó el canon palestino formado en el Concilio de Jania, que rechazaba los libros apócrifos del Antiguo Testamento, y por esta razón la Biblia protestante no contiene los libros apócrifos del Antiguo Testamento, sino simplemente está de acuerdo con lo que es el canon hebreo o la Biblia hebrea y el canon palestino. De esa forma, nosotros en la actualidad tenemos 66 libros en la Biblia, 39 Antiguo Testamento y 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué la Biblia nuestra aparece dividida en capítulos y versículos? La Biblia originalmente, los manuscritos, no están escritos ni en capítulos ni en versículos. Solamente están escritos en libros, de tal forma que tenemos el libro de Isaías, tenemos el Evangelio de Mateo, cata Juan, amén. Y de esta forma, esas divisiones aparecieron con el tiempo. En capítulo, un creyente de nombre Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, dividió la Biblia
en capítulo en el año 1228 después de Cristo. Y luego Nathan y Robert Stephanus dividió la Biblia en versículo. Nathan en el año 1448 dividió el Antiguo Testamento en versículo. Y Robert Stephanus en el 1551 dividió la Biblia en el Nuevo Testamento en versículo. Y la primera Biblia entera, dividida en capítulo y versículo, se publicó en Ginebra en el 1560. Y a partir de ese momento, 1560 hasta la fecha, todas las Biblias aparecen con ese mismo sistema de división en capítulos y en versículos para facilitar su lectura, facilitar su comprensión y facilitar su memorización o recursos menos técnicos que podíamos utilizar con ello. Ahora, ya viendo el origen de las escrituras, hay que hablar de la autenticidad del canon. Viendo cómo se copiaron los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, quienes estuvieron a cargo de esas copias que se hacían, amén, tenemos que lógicamente ver los criterios de autenticidad de estas copias. ¿Cuáles son los criterios de autenticidad? Número 1, cuanto mayor sea el número de manuscritos disponibles, tanto más preciso será recuperar el texto original, porque la autenticidad depende de la recuperación del texto original. Y para esto existen expertos que se dedican a recuperar, amén, a restablecer cuál es el texto original de un documento antiguo, amén, que hoy en día es presentado. Por lo tanto, el número 1, cuanto mayor sea el número de manuscritos disponibles, tanto más precisa será la recuperación del texto original. Muchos manuscritos, podemos comparar las escrituras en diferentes épocas y ver con las escrituras de diferentes épocas, amén, si el texto, ¿qué dice el texto originalmente? Número 2, mientras más antiguo es el manuscrito, mientras más viejo es el manuscrito, o sea, si el Evangelio de Marcos fue escrito en el año 55, amén, por lo tanto, el manuscrito del año 55 debe ser original. Pero si apareció otro en el 70, entonces apareció otro 15 años después que Marco escribió, es más válido que uno que apareciera en el siglo segundo, 150 años después que Marcos escribió. Entonces, mientras más antiguo, mientras más cerca esté de la fecha del manuscrito original, más validez tiene y más confiable es ese manuscrito. Y por lo tanto, vamos ahora a aplicar los mismos criterios de autenticidad a la Biblia que cualquier otro libro antiguo para ver si hay muestras o no de autenticidad en la Biblia o muestra quizás alguna alteración de la Biblia. La Biblia, a pesar de su antigüedad, es el libro más confiable que existe actualmente. ¿Cuántos manuscritos existen de la Biblia? Bastante. Códice Vaticánico, Códice Sinaítico, Códice Alejandrino, Códice de Efraín, amén. Y si numeramos los códices, son bastante los que existen. Pero vamos a compararlos con libros antiguos. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, que muchas veces se nos puso de tarea en las escuelas para que nosotros leyéramos la Ilíada de Homero, una gran obra literaria universal. ¿Cuántas copias antiguas hay de la Ilíada de Homero? 643 manuscritos. 643 manuscritos. Y la copia más vieja de la Ilíada de Homero data de 500 años después de su original. Imagínense, 500 años de descubrimiento de América. Que aparezca un libro. Este libro lo escribió Homero. ¿Cuándo? Hace 500 años. Imagínate qué credibilidad podría tener. Uno dice, ¿cómo yo sé que lo escribió Homero? No, porque no hay, lógicamente, es mucha distancia desde el escritor, del primer manuscrito al manuscrito más antiguo que tenemos en la actualidad. Entonces, todos aceptan que la Ilíada de Homero fue Homero que la escribió y que no hay alteración, a pesar de que la copia más antigua fue 500 años después que Homero la escribiera. Las obras de Aristóteles, el gran filósofo griego, Aristóteles, ¿cuántos manuscritos tenemos de él? 49 en total. Y el más antiguo, ¿de qué tiempo data? O sea, después de Aristóteles, ¿qué tiempo después se escribió?
1400 años después de la muerte de Aristóteles es que aparece un libro de Aristóteles. ¿Y cómo podemos creer que fue Aristóteles que escribió? Que fue escrito por Aristóteles, que no es una alteración, que no es un personaje ficticio. 1500 años, 1400 años más tarde que Aristóteles. Pero aceptamos que es de Aristóteles, aceptamos, amén, que es de Homero, sin ninguna duda. Pero cuando le presentamos la Biblia, comenzamos a dudar y decir, no, es de los hombres. Entonces, ¿cuál es la cosa que estamos hablando? Las obras de Platón. ¿Cuántos manuscritos existen en la actualidad de las obras de Platón? 7 manuscritos, y el más antiguo es de 1300 años después de la muerte de Platón. ¿Y cómo yo voy a creer que fue Platón? Bueno, pero todo el mundo acepta que es Platón, que es de Aristóteles, que es de Homero, y no hay objeción a pesar de eso. Ahora, vamos a compararlo con las copias que hay de los manuscritos bíblicos. Manuscritos de la Biblia en lenguas originales, ¿cuántos existen? Recuérdese que de Homero hay muchísimos, 643. Recuérdese que de Aristóteles hay apenas 49 y que de Platón solamente existen 7 manuscritos. Ahora, de la Biblia en lenguas originales, ¿cuántos manuscritos existen? 5300 copias, incluyendo fragmentos que datan solamente de 150 a 70 años de la era cristiana. Óigase, los manuscritos de la Vulgata Latina, hay más de 8000 copias y 9300 copias en versiones anteriores a la Vulgata Latina, que datan del año 1025 después de Cristo. Entonces, tengo que decir lógicamente que la tarea de reconstruir el texto sagrado lo más fiel posible a su original es asombrosamente precisa comparada con el cúmulo de información y la cantidad de manuscritos que existen actualmente en lengua vernácula, en griego y arameo del Antiguo Testamento y en griego del Nuevo Testamento. Y aún en latín, la Vulgata Latina, que fue una copia precisa de lo que es también del hebreo antiguo. Y por lo tanto, la confiabilidad de las escrituras se puede decir que es 99.9% confiable y que no hay duda que la Biblia es original y que no ha sido alterada. La Biblia también es confiable porque está respaldada por numerosos, amén, incontables descubrimientos arqueológicos. Amén. La Biblia es veraz, es confiable porque grandes historiadores así la confirman. Plinio el Joven, Luciano, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, que son historiadores no cristianos, amén, algunos de origen judío, otros fueron escritores y historiadores griegos, amén, que escribieron de los hechos y la historicidad de Jesucristo. Hoy en día, la alta crítica ha llegado a dudar de la existencia real de Cristo, pensando que es un mito los milagros de Cristo, y sin embargo, estos historiadores señalan a Cristo como un personaje histórico real. No fue una ficción, existió realmente, fue verídico, es real y es comprobable. Y por lo tanto, si un historiador dice que Cristo no existió, el tal no es historiador, es un charlatán. Porque estos historiadores y la historia confirma la existencia real de Cristo, como también su muerte en la cruz y la realización de estos milagros, de que Cristo obró muchos milagros y de los seguidores que Cristo tenía. Aún sus enemigos hablaron de Cristo y esos registros permanecen entre nosotros. De tal forma que ya en el siglo XVIII, el gran científico de nombre Isaac Newton, físico, químico, matemático, teólogo, inventor inglés, autor de la ley de gravitación universal y quien puso como base las bases de la mecánica clásica con las leyes de Newton, él dijo, hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana humana alguna. Que Colón descubrió América. ¿Cuándo? Hace 500 años. Óigase eso, 500 años atrás. Un testigo, no lo hay. ¿Cuáles son los escritos que hay? La Ilíada de Homero, la copia más antigua, 500 años después de la muerte de Homero. Aristóteles,
la copia más antigua, 1400 años después de la muerte de Aristóteles, aparecen los libros de él. Platón, 1300 años después de muerto. ¿Y cómo yo sé que es Platón? Pero la Biblia, amén, los manuscritos originales son del 125 de la era cristiana, del 150 de la era cristiana, y por lo tanto es el libro histórico más confiable que existe sobre la tierra, no solamente por su antigüedad, sino también por la gran cantidad de manuscritos que existen en la actualidad. No podemos dudar que la Biblia es exacta, no podemos dudar que es correcta, y no podemos dudar de que contamos con una versión correcta y exacta de los manuscritos originales, y por lo tanto tenemos que afirmar que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, y que esta obra es un milagro que llegase a nuestro día como ha llegado en la actualidad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero primeramente que me perdonen porque el video que estuve proyectando se interrumpió debido a una falla del internet y tuvimos que comenzar otra vez el estudio, así que está en dos partes, pero ya publicamos anteriormente cuál es el sistema de evaluación, el formulario de evaluación. Pueden usar el formulario para evaluar las tres preguntas que estamos haciendo. La primera pregunta es cuál es el significado de la palabra inerrancia. Y segunda pregunta, ¿cuál es el significado de la palabra bíblica, el concepto bíblico de inspiración? Y tercero, ya usted va a explicar por qué usted considera que la Biblia es la palabra de Dios. Los argumentos han sido expuestos. Creemos en la Biblia, creemos que no contiene error, creemos que es la palabra de Dios, creemos que es exacta. Amén. Creemos que ha llegado a nosotros tal como fue escrita en los originales, que no tiene adulteración, que no fue adulterada. Amén. Que es exacta en todo, debido a la gran cantidad de manuscritos. Amén. Que tenemos en la actualidad y que podemos comparar todos los manuscritos unos con otros para ver qué tipo de alteraciones pueden presentar. Y por lo tanto, la Biblia es confiable y yo puedo decir con toda exactitud que esta palabra de Dios que hoy ha llegado hasta nosotros, que ha sido preservada, amén, es un milagro viviente y por lo tanto tengo que leerla como la palabra misma de Dios. Y usted debe considerarla en ese mismo sentido de que la Biblia que usted tiene, amén, es la palabra de Dios. Recuérdese que fue inspirada no la traducción en español o en inglés que usted tiene, sino los manuscritos originales, pero gracias al Señor todos podemos accesar, obtener esos manuscritos, porque por ejemplo usted puede conseguir una Biblia griega, griega Koiné, Nuevo Testamento en griego Koiné, y también puede conseguir una versión de lo que es la Septuaginta o versión de los 70, también la puede conseguir por internet, y todas esas versiones están ahí acotejadas, están ahí preparadas para que nosotros la estudiemos. Tenemos que hacer un esfuerzo, aprender las bases del griego, para poder nosotros tener los elementos de una interpretación de un texto oscuro y yendo a los manuscritos originales en griego. Y lógicamente también tenemos que aprender un poquito de hebreo para nosotros entender el vocablo y los significados de algunas palabras en hebreo al momento que vamos a hacer un estudio o una predicación de la palabra de Dios, poder explicar el significado de estos conceptos a aquellos que nos están escuchando. Profundizar en la Biblia no es una tarea fácil, es difícil. Amén, pero estamos llamados a hacerlo. Lo que queremos indicarle con toda certeza de que la Biblia es la palabra de Dios, de que la Biblia es inerrata, no contiene error. La Biblia es infallere, no falla, y que la Biblia, por lo tanto, es la palabra de Dios. Del vocablo teoneustos, teo Dios, neustos, respiración o soplo de Dios. Y por lo tanto, la Biblia sigue siendo la palabra infalible de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Un poquito de calor por la temperatura que está haciendo acá en Miami. Alabado el nombre del Señor. Amén. Pero damos gracias, Señor, de que hemos podido cumplir con esta tercera unidad. Esperamos que todos tengan la disponibilidad
de estar con nosotros en la próxima entrega del próximo lunes. Amén. Que ya es la cuarta unidad y ya estamos finalizando lo que es el diplomado de apologética cristiana, y tan pronto finalicemos, amén, vamos a buscar todas las respuestas que ustedes nos han enviado. Amén. Y vamos a ver aquellos que ya terminaron de contestar cada una de estas evaluaciones, y les estaremos enviando su certificado o diploma, amén, de apologética cristiana de la Universidad Teológica Shalom. Alabado el nombre del Señor. Felicitamos cada cual por el esfuerzo que está haciendo de estudiar la palabra de Dios con plenitud. Amén. Lo cual es una responsabilidad que estamos todos llamados a realizar. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, y que tengan una feliz semana. Amén. Llena de grandes bendiciones. Dios le bendiga a todos.